Este es un discurso jasídico del Alter Rebbe Rabbi Shneur Zalman de Liadi de bendita memoria, de sus discursos cortos, sobre el concepto de Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto. En la práctica es el tema central de Pesach, de la fiesta de Pesach, pero es una mitzvah, es un precepto recordar todos los días la salida de Egipto. Ahora bien, ¿qué significa todos los días la salida de Egipto y qué significa vivir en la práctica la salida de Egipto? En este Maimer, en este discurso, el Alter Rebbe trae una idea, un concepto. Vamos a ver. Yetzias Mitzrayim, ¿qué es la salida de Egipto? Es la transformación del corazón, que se torna de las vanidades y tonterías del mundo y lo coloca, la persona presta atención, sale de este lugar de tonterías, de dedicarse a la fama, de dedicarse al dinero, de dedicarse a la comida, a la bebida, etc. Y lo coloca totalmente con el pensamiento y la profundidad del intelecto en la Torah escrita y en la Torah oral. Este movimiento, por así decir, movimiento intelectual, de cambiar de tema, estaba pensando en este tema y ahora voy a pensar en Torah y Mitzvahs, esto es Yetzias Mitzrayim, esto es la salida de Egipto. Pensar en Torah escrita y Torah oral, sin ningún tipo de mezcla de nada extraño, ningún otro pensamiento puede circular por la cabeza. Por ejemplo, en el medio de algún trabajo, la persona estaba ocupado pensando en esta cosa y ahora cambió y se puso a pensar en Torah y Mitzvot. Esto es la salida de Egipto. Surge entonces, ¿por qué se llama esto la salida de Egipto? Que la persona salió de un lugar de Oime Kaklipa, lo más profundo de la impureza, porque estaba separado, por así decir, de Dios, porque en ese momento no era consciente claramente, valga la redundancia, conscientemente de la presencia de Dios. Salió de ese lugar de la profundidad de la klipa. Klipa literalmente significa cáscara. Pero es la clásica forma mística, Kabbalah, Hasidus, etc., de referirse a todo lo que está opuesto y separado de Dios. Salió entonces de la profundidad de la klipa y entró en un lugar de kedusha, de santidad. Y ahí la persona reside dentro de ese lugar de kedusha, de santidad, etc. Como es sabido que la Torah oral es una vestimenta de la sabiduría suprema, Jochma y Loe, la sabiduría suprema. Es decir, estamos hablando de que en la práctica la persona se invistió con ropas santas, por así decir, puso su cabeza en Toira y, como está explicando en el Tanya, en el capítulo 5, está dentro de la Toira y la Toira lo rodea. Por lo tanto, todo temeroso de Dios que quiere acercar su corazón a Dios, tiene que ser cuidadoso para fortalecer su corazón de manera tal que siempre esté saliendo de Egipto. ¿Qué es Egipto? Egipto, dice el Alter Rebbe, es Giluy Arayos, Shfichus Domim, es asesinato, es relaciones prohibidas. Quiero decir, lo más profundo de la impureza, que son, en términos del Zohar, son como la piel de la serpiente. Y esto se refiere, el Alter Rebbe lo dice claramente, al cuerpo. Es el cuerpo y sus pasiones, que el Alter Rebbe acá fue muy duro, diciendo que estamos hablando de relaciones prohibidas, o incluso los pensamientos, ni que hablar las palabras, de relaciones prohibidas, o de asesinato, etc. En sus diferentes formas más concretas y más groseras, o más sutiles. El punto es que el cuerpo es esta piel, por así decir, que uno tiene que quitarse, salir de todas las pasiones del cuerpo y meterse adentro de Toira. Y la persona está obligada a agradecer, a alabar con muchísima fuerza y con muchísima alegría a Dios para alegrarse con su porción en la vida por la ayuda de Dios, porque en la práctica el que nos ayuda a salir de Egipto es Dios. Hay que agradecerle a Dios y estar contentos que podemos salirnos de ese Egipto. Entonces, de vuelta, estamos contentos con nuestra porción por la ayuda de Dios y su salvación sobre la persona para sacarlo del mal pleno, de manera tal que el mal no pueda gobernar sobre mí mismo, si no fuese por la ayuda de Dios. Y todos los días, cuando la persona se despierta, cambian sus fuerzas en su alma, como es sabido. La persona, dicen nuestros sabios, esto es en el Talmud también, en Brojois, somos una Beria Hadash, una criatura nueva cada vez que nos despertamos. Y agradecemos a Dios que nos despertamos, etc. Este despertarse y ser una criatura nueva todos los días representa un cambio interno en la persona y por lo tanto cambia el concepto de la salida de Egipto. Todos los días hay que salir de Egipto
Porque cambiamos, nosotros no somos la misma persona que fuimos ayer, ni anteayer, y mañana no seremos la misma persona tampoco. Entonces nuestro nivel, nuestra forma de salir de Egipto de hoy no es la de ayer, y tampoco será la de mañana. Y es sabido que el pueblo de Israel, en la raíz de sus almas, cada uno de los judíos desea apegarse a Dios con un amor oculto muy, muy profundo. Y como fue explicado, y si la persona recordase siempre, en todo momento, en forma clara, con su intelecto, que esta persona es en realidad, está en Mitzrayim, está en Egipto, y que puede fortalecer su corazón fácilmente para escaparse de Egipto, como dice la Toira, que por el pueblo judío se tuvo que escapar de Egipto, tenemos la fuerza para escaparnos de ahí y entrar siempre bajo las alas de la presencia de Dios, la Shejina. Si siempre recordásemos esto con seguridad, no habría nada que nos detenga de ningún lado, porque el verdadero sentimiento, digamos, del corazón de todo judío es completo y pleno con su Señor, con Dios, solo que por la oscuridad del exilio se oculta, etc. Se oculta ese amor que es natural en cada uno de nosotros, se oculta por las dificultades, por las problemáticas, etcétera, etcétera. Cara al Rebbe mismo dice, etcétera. Y por lo tanto, el consejo aconsejado, por así decir, para esta cuestión es meditar en este asunto, que la persona puede salir siempre de Egipto con una pequeña inclinación, muy fácil, dice. Es decir, la inclinación del corazón de un asunto a otro asunto. Dejar de pensar en esto y empezar a pensar en cosas positivas. Esto es la salida de Egipto literalmente. Y con este concepto, con este consejo, va a retornar lentamente a Dios y va a volver y Dios lo va a curar y suficiente para el que entiende.